Hola, ¿cómo están? Con mucho gusto les saludo desde el Auditorio Central de la Universidad Autónoma de Encarnación, desde Paraguay. Estamos aquí nuevamente para celebrar en este año 2021 el último encuentro de esta serie de encuentros sobre Augusto Roa Bastos. Estos diálogos, estos coloquios que hemos tenido desde abril hasta ahora, hasta noviembre, y que tal vez puedan seguir en el futuro. Esta actividad ha sido propuesta por la Fundación Augusto Roa Bastos y la Universidad Autónoma de Encarnación y ha tenido las declaraciones de interés del Ministerio de Cultura de la República Argentina, del Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay, de la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay, de la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas APUP y de la Municipalidad de Encarnación. El proyecto ha sido financiado por la Universidad Autónoma de Encarnación y la Fundación Augusto Roa Bastos sin apoyo económico de otras instituciones. Sin embargo, cuenta también con la adhesión del Centro Cultural de la República El Cabildo, la Sociedad de Escritores del Paraguay y la editorial Servilibro. Estos encuentros se realizaron con los objetivos de difundir la vida y obra de Augusto Roa Bastos en sus distintas facetas, a través, obviamente, de las plataformas virtuales como las que nos estamos comunicando ahora, a través de Conecta UNAE, nuestro canal de YouTube, y también Facebook Live de la Fundación Augusto Roa Bastos y de la Universidad Autónoma de Encarnación. Asimismo, pretendió reunir expertos a nivel nacional e internacional que expusieron a la comunidad su encuentro personal y profesional con Augusto Roa Bastos. Ha ofrecido a la comunidad nacional e internacional espacios de reflexión social en tiempos de crisis a partir de los pensamientos de Augusto Roa Bastos. Hemos tenido una serie de diálogos sobre distintos temas como Roa inédito, Roa Bastos periodista, símbolos poéticos en la obra de Roa, reflexiones sobre la escena, los códigos lingüísticos en su obra, Roa en la versión operística, que fue una edición especial durante la Libroferia Encarnación, la mirada de Roa en el audiovisual hoy, arte y exilio, y hoy nos convoca el tema valores inmutables en su obra. Se encuentran invitados para hablar de este tema Line Vareiro, Luis Escaso, Hernán Schaffer y Mirta Roa Mascheroni. Vamos a dar inicio entonces a este riquísimo diálogo que va a tener como primera ponente o disertante a Line Vareiro. Ella es abogada y politóloga paraguaya, feminista y defensora de los derechos humanos, es investigadora, docente de programas de posgrado para Flaxo Argentina y en la Universidad de El Salvador. Integró el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en la ONU 2011-2014. Sus libros y artículos abordan principalmente temas sobre democracia, ciudadanía, Estado e historia de las mujeres y del feminismo con perspectiva de género y de los derechos humanos. Line nos hablará sobre los valores en la vida y las obras de Augusto Roa Bastos. Muy bienvenida, Line. Te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, yo les quiero agradecer por todo el ciclo en realidad y no solamente por presentarme y estar en esta discusión tan interesante, porque me puse a investigar primero sobre valores, qué eran los valores, porque había valores que yo encontraba que no eran los típicos de justicia, libertad, etcétera, los valores éticos, pero sí encontré que en valores culturales, valores sociales, entra todo lo que escogí sobre Roma. Entonces voy a abordar en la vida y en la obra, que tienen que ver con diferentes cosas, aquello que es fundamental para Roma. Y no son inmutables, o sea, los valores que yo tomé no son inmutables, sino que el abordaje de Roa va cambiando con los tiempos. Y el primero de los valores que quiero señalar es uno que a mí me impactó muchísimo. En el año 1975 yo hice un recital de poesías y dije un poema de Roa
y tenía una dedicatoria que busqué en todas las publicaciones y ya no encontré, pero un día voy a encontrar, que dedicaba un poema de la Guerra del Chaco a los 12.000 hombres del segundo cuerpo del ejército boliviano, comandado por David Toro, que habían muerto de sed en 1934. Y a mí me impresionó mucho porque la mayor parte de las canciones, de la poesía, era de odio a los bolivianos en el Paraguay. En ese momento nadie tenía una cuestión de reconocimiento del otro. Y esta es la base misma de la tolerancia, es la base misma de los derechos humanos. ¿Sí? Si vos no reconoces al otro como tu igual, si no tiene posibilidades, imagínense, entonces vi que eso, que ya estuve mirando y comparando, eso se refiere a Irendahue, ¿no? O Irendahue, como dicen en Bolivia. Esto fue muy impactante porque todo el resto era un cobarde, asesino, güey, curuétero, güey. O sea, se le iba siempre a los otros descalificándoles. Y Víctor Jacinto buscó conmigo y no pude recuperar para ahora, pero les contaré cuando. Entonces, este asunto de reconocer al otro y al otro que tu entorno no reconoce, inclusive está presente en la obra de Roa en forma permanente. Y está presente en la obra y en la vida. Uno, este reconocimiento a los soldados bolivianos muertos de sed en la guerra del Chaco. Otro caso, y este es un caso muy, muy impresionante, la verdad, porque estábamos en artesanos de la calle Cerro Corá, y viene llegando Roa, era una exposición, y Roa llegó con un comunicado repudiando la invasión norteamericana a Panamá. Y tomamos nosotros, Ticio, esto nos dio primero a nosotros que justo estábamos charlando, y le dijimos, no, así no puede ser, así de largo no. Primero era la solidaridad pensando en derechos humanos justamente, la autodeterminación de los pueblos. Pero además de eso, estaba frente a algo muy importante porque nosotros nos pusimos a corregir, a acortar en realidad. ¿Y qué pasaba? Y él se divertía con eso. Se divertía porque nosotros habíamos escrito cuánto panfleto había del movimiento estudiantil antes y después por los pueblos indígenas, por todo, y claro, y sabíamos que tenía que ser corto porque si no la gente no firmaba. Y esto fue, y yo hace poco hablé con ella y le dije, ¿cómo fue posible que nos permitiera semejante barbaridad? ¿Cómo íbamos a ser correctores de algo? Y claro, él era el gran escritor y nosotros éramos los que escribíamos los comunicados en plena dictadura. Y después sí, ejerció, por ejemplo, defensa de Cuba en momentos en donde ya no era la gran cosa, ¿no? Y hubo un debate muy grande y él replica eso. Y finalmente, quiero decir que curiosamente, las otras fueron un motivo permanente, es decir, las mujeres. Y las mujeres van variando en la obra de Roa permanentemente, porque al principio son las mujeres madres, las mujeres víctimas, las mujeres violadas en la guerra contra la Triple Alianza, las mujeres sufrientes, cuando dicen no cayeron tumbadas por las balas, se inclinaron tan solo hasta la tierra. Madres adolescentes, centenarias, abuelas, toscas mujeres, madres, suave piedra humana, doliente, leve corteza germinal. Y él, esta visión de las madres y de las mujeres, y habla mucho de las madres sin hijos, dice. Y él va tomando, pero también va cambiando, va mutando, o sea, voy a tomar un personaje de Salud y hasta Jimena, va
de ver principalmente todo el trabajo, el duelo, las dificultades de las mujeres en el Paraguay, hasta hacer una campaña pidiendo, por favor, ayúdenme, que necesitamos una mujer presidenta de la República. Eso a mí me impresionó tanto porque no era que teníamos una candidata que estaba pugnando, sino que era un valor para él. Ese personaje sufriente, porque es muy difícil. Y imagínense que valores como libertad, democracia, igualdad, vienen por el lado de lo que no hay, de mostrarnos el horror de la tortura, por ejemplo, ¿verdad? Con el fiscal, o en Yo el Supremo, de todo lo que significa esa tremenda dictadura, lo que es, no es dictadura solamente, la autocracia, el poder supremo, lo que es un sistema absolutista sin derechos de la población. Porque claro, en toda América se mantuvieron las leyes coloniales por una parte y por la otra estábamos según el antojo de los que mandaban. En este caso fue Francia, pero fue también López y después ya pasamos a una fase de neocolonialismo, ¿no? Nunca tardamos mucho en tener leyes propias. De las leyes coloniales pasamos al Código de Bellas y el Intotum, que yo todavía estudié en la facultad. Entonces, esto él va tomando y va cambiando, y es muy impresionante porque es uno de los valores más importantes que tiene. Y quiero contarles una cosa, no sé ni siquiera cuánto tiempo tengo todavía, creo que ya no mucho, pero contarles sobre las patrias de Roa. Esas patrias de Roa me contó mi amiga Minuta Vares Mirabal. Minuta Vares Mirabal es hija de una de las hermanas Mirabal asesinadas por Trujillo, que se les conoce como las mariposas, y por ella se puso el 25 de noviembre como Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. Y yo no sabía, pero cuando le conocí a Minú, ya enseguida me dijo, el Supremo es una obra suprema. Entonces yo pensé en entrevistarle para este diálogo. Y me encontré con lo siguiente. Me dice Minú que las patrias de Roa son tres. Que una es obviamente el Paraguay. El Paraguay en su historia, en toda su historia, que además vamos nosotros descubriendo paso a paso, no tenemos toda la historia contada. Dice, pero otra patria, es evidente eso, otra patria es el castellano y otra es el guaraní, y en realidad es el bilingüismo. Y uno nota en la obra de Roa que hay cosas que son muy difíciles de entender. Uno, muy difíciles de entender si nos destaca, no tiene piedad de los lectores cuando se refiere a Stroessner como el tiranosaurio o tembelo, ¿verdad? Que son palabras que acá se decían y que se referían desde características físicas hasta una forma de dictadura. Y que se sienta afuera que esto es bilingüe, que es una forma bilingüe sin escribir en guaraní. Roa sí escribía en guaraní. Hay hermosísimos poemas, pero esto, entonces, ese análisis de nuestro absolutismo sin derechos para la población es lo que muestra y enseña, y por supuesto después en el fiscal, todo, pero lo que nos enseña sobre el valor de poder decidir, de la autodeterminación, de la libertad y de la democracia en última instancia, de la soberanía. Bueno, porque aunque haya luchado por democracia, libertad y derechos humanos, su gran aporte fue mostrarnos cómo es el poder absoluto y cómo es la población sin derechos. Y bueno, él hasta el final dijo, nuestra gran esperanza, ya había apertura democrática. La primera elección democrática del Paraguay fue en el 1991, las elecciones municipales. Esa es la verdad, elecciones competitivas.
Entonces, él hasta el final piensa, esta es la fórmula, yo necesito que me ayuden a encontrar una presidenta para el Paraguay. Eso quiero compartir con ustedes y seguimos charlando. Line, qué valiosas realmente tus palabras. Y sinceramente no habíamos hablado de este ámbito que estás descubriendo o tal vez relatando, y qué valioso para toda la audiencia ver cómo sí realmente están muy fuertes y muy resaltados determinados valores en toda la obra y en el testimonio de vida también de Roa. Así que te agradezco, te pido que te quedes porque vamos a compartir ahora con Luis Escaso. Desde la Argentina, desde Buenos Aires, está con nosotros. Él es licenciado en Ciencias Políticas, tiene estudios de posgrado en Planificación y Formulación de Políticas Educativas y Gestión de Proyectos, trabaja en el área de cooperación, es el actual director de la oficina de la OEI en Argentina y anteriormente fue el director general de Cooperación y Educación Permanente de la OEI en nuestro país. Por eso es que conoce bastante Paraguay, ya que ha andado no solamente por Asunción, sino por las calles, por las historias, y ha convivido con los paraguayos y ha estado muy de cerca con los artistas, con la historia y con la realidad de nuestro país. Siempre un ser que extrañamos muchísimo y al cual tenemos mucho cariño y especialmente gratitud. Hoy Luis, que siempre colabora con todas las actividades culturales, más allá que esté del otro lado del río o en la Argentina, también nos ha colaborado para que estos diálogos tengan la declaración de interés por el Ministerio de Cultura de la Argentina y bueno, estamos siempre agradecidos. Hoy Luis nos va a hablar también desde su mirada sobre Roa. Bienvenido, Luis. Gracias, Nadia. Muy contento, muy feliz de estar en Paraguay a través de estos instrumentos digitales que nos permiten ejercer el don de la ubicuidad, ¿no? Paraguay, queridísimo Paraguay, aquí estoy tomando tereré, no sé si se ve, no se ve bien, ahí está mi termo de tereré, como todos los días después del mate arranca el tereré. Y muy feliz de estar con ustedes, amigas queridas, querida institución, la UNAE, realmente Nadia, tu trabajo y el de tu familia en el desarrollo de esa universidad y de la actividad educativa y cultural en Encarnación es notable, es reconocido a nivel internacional también, con el impulso que le han dado a una institución de origen local que hoy tiene doctorados, tiene maestrías, tiene convenios con universidades de distintos países y que ha podido crecer, y a esto me voy a referir un poquito más adelante, desde la propia identidad local. Y saludarte, Line, muy lindas tus palabras previas, y Mirta, bueno, la amistad que nos une de tanto tiempo, del trabajo enorme que hacen de la Fundación. Saludando también a nuestro querido Tony Carmona, que seguramente decía que está participando de este Zoom, debe tener la cámara apagada, por eso no lo vemos, pero estoy seguro que nos está escuchando y acompañando. Para no extender los saludos y reconocimientos iniciales y cumplir con el tiempo establecido, quería señalar 3 puntos y detenerme un poquito más en el tercero, que está vinculado con lo que señalaba Line Vareiro, respecto, poniendo un poquito de énfasis en el vínculo entre ROA y la educación en general. En primer lugar, es conocido, pero siempre hay que recordarlo, que la obra literaria de Augusto Roa Bastos es universal, es un hecho educativo en sí, es una forma distintiva de escribir, de expresarse, de ver el mundo desde un lugar. Y esa obra literaria, como señalaba
anteriormente, es un hecho educativo en sí mismo. Y es un hecho educativo de orden universal, porque encontramos el ROA absolutamente en todas partes del mundo y en cualquier lengua que nos querramos imaginar. He visitado en Corea, en la Universidad de Seúl, la cátedra Augusto Roa Bastos, hay Instituto Roa Bastos, estudiosos de Roa Bastos, prácticamente en todas partes del mundo. Paraguay es conocido, muy conocido a partir de la obra de Augusto. Su aporte, más allá de los valores que expresó su vida, que señalaba Line en el sentido anterior, su aporte a la educación desde el punto de vista de su contribución a la literatura universal es un hecho único que no dejamos, si bien es conocido, no podemos dejar de mencionarlo. La literatura universal sería otra si Roa no se hubiera dedicado a escribir. En segundo término, la preocupación de él por la educación, de él como individuo, como persona, más allá del hecho de ser un escritor, su preocupación por la educación, pero por la educación de quiénes, de los excluidos, de los más desfavorecidos, de los olvidados, en un momento además donde los países en general estaban más preocupados por extender la educación primaria y la educación secundaria. Augusto levantaba la mano y nos decía, no se olviden de los analfabetos, no se olviden de que hay gente que no sabe leer y escribir, que tenemos que hacer lo que sea necesario para que eso suceda. Él mismo se involucró al promover el desarrollo de programas de alfabetización en Paraguay, hacerlo él personalmente. Seguramente era consciente de la importancia que revestía su figura pública y al hacerlo sabía también que era un ejercicio político el hecho de ponerse al frente, de impulsar una política pública para los más desfavorecidos. Porque es así, en pleno siglo XXI y en plena sociedad del conocimiento, en América Latina todavía hay gente que no sabe leer y escribir. Y no es responsabilidad de esas personas, sino es responsabilidad nuestra como sociedades respecto a las prioridades que vamos dando a las distintas cosas. Y finalmente, también vinculado al hecho educativo en distintos sentidos, no voy a poder ahondar porque no tenemos tiempo, pero lo que voy a anunciar ahora permitiría distintas lecturas. Yo voy a tomar una y está vinculado a lo que señalaba anteriormente el INE, y esa expresión entre lo universal y lo particular. Hace muchos años, a principios de los 90, Jacques Delors coordinó un informe sobre el futuro de la educación, se llamaba La educación encierra un tesoro, y ese informe que reunió expertos internacionales convocados por la UNESCO, señalaba varias tensiones que había sobre el proceso educativo y sobre lo que sucedía en las sociedades. Y una de esas tensiones era la tensión entre lo universal y lo particular. Como decía Line, Roa no construyó el sentido de pertenencia en oposición al otro, como solemos hacer, como ha sido escrita muchas veces nuestra historia. El otro es el enemigo, el que nos invadió, el que nos sacó un pedazo de tal tierra en tal momento, es una amenaza del cual debemos desconfiar. En mi país hubo momentos en los cuales en determinadas regiones no se construyeron deliberadamente puentes porque si había una invasión de otro país vecino, que no vamos a mencionar países, pero si había una invasión, entonces que no llegaran hasta Buenos Aires y por eso no se construía. A ese nivel nos lleva la desconfianza, el temor, la forma que a veces tiene el poder de construir identidad sobre la sospecha de que el otro es una amenaza. Y creo que Roa nos invita a pensar desde otra mirada, desde la filosofía
se llama universal situado, ¿no? Puedo ser universal, no significa que debo dejar de ser lo que soy, de tener mi identidad. Puedo ser universal desde el lugar en el que vivo, desde mi cultura, desde mi lengua. En este mundo mundializado, globalizado, no solo se globalizan productos, también se globalizan identidades. Y Roa pudo globalizarlo, pudo ser universal sin dejar de ser él y de hablar de los lugares que conocía, de la lengua que hablaba, de la forma en que esa lengua transita el pensamiento y permite que se exprese. Se puede ser universal desde los aportes de la propia identidad. Y ya cierro, prometo que no me extiendo más. Decía Roa en una entrevista, no cesarás de avanzar hacia el origen, hablando de la identidad. Me recordaba un filósofo argentino, Rodolfo Kusch, trabajó mucho en el norte con comunidades indígenas, que hablando de esta obsesión de la modernidad por el futuro, él señalaba que las culturas originarias tenían el proceso inverso, y al preguntarle sobre el futuro, ¿qué ves en el futuro? La respuesta era, veo las espaldas de mi padre trabajando la tierra. Lo que yo veo delante de mí es lo que estuvo detrás, no viejos descartables de los cuales nos olvidamos. En esa preocupación por el origen, y cierro, prometo, Nadia, con este comentario, a partir de esta pandemia horrible que hemos transitado, se ha producido, algunos llaman catástrofe educativa, le podemos poner distintos nombres que querramos. Esta circunstancia de desestabilización educativa, de chicos sin poder ir al colegio, de horas de clase perdidas, de socialización perdida de los chicos y de las chicas, nos genera a veces la tentación de buscar soluciones rápidas y mágicas, de copiar un modelo exitoso de otro país, de algún vendedor de recetas rápidas que llega con un portafolio y nos dice, tengo la solución para recuperar todo lo perdido. Aportar desde la propia identidad, desde la educación, en este contexto, significa también saber y tener la valentía de que podemos encontrar nuestros propios caminos. Podemos ser universales desde lo particular. Lo nuestro es valioso y tenemos que reconocerlo. Muchas gracias. Muchas gracias Luis por tus agradables palabras y por tu mensaje. Y no puedo evitar pensar, porque mencionaste educación y hoy hablamos de los valores de Roa, y creo que si alguien tuvo la ilusión de que la pandemia nos igualaría, se equivocó inmensamente, y que Roa sufriría mucho hoy al ver la inmensa brecha o el agrandamiento de esa brecha que siempre existió entre nuestros niños rurales y los que no, entre los que tienen internet y los que no, entre los que tienen buenos maestros y los que no. Y bueno, creo que el mundo ya estaba jodido, pero está mucho más aún, y los educadores, o los que somos realmente educadores, tenemos una tarea inmensa donde espero que siempre nos colabores, ¿verdad? Yo siento que no se quiere ver, y como ando y convivo y estoy casi más en el área rural que urbana, te puedo asegurar que, y en la Argentina es muy similar, y toda Latinoamérica, lo que han perdido y lo que están perdiendo nuestros chicos es tremendo, ¿no? Yo no sé todavía cómo nos vamos a recuperar, y bueno, qué suerte que Roa no está, porque lo hubiera padecido muchísimo. Y hablando de qué suerte que no está, te agradezco, Luis, y voy a presentar a Hernán Schaffer, que es el personaje más joven que participa con nosotros en este ciclo, que estuvo más bien cargado de adultos, de amigos incluso de Roa.
Hernán es profesional del marketing, él es máster en creación y gestión de empresas con bases tecnológicas, trabaja como docente en la universidad, como investigador, pero es también promotor cultural porque además es artista, es compositor, es cantante solista, es pianista y claro, yo me emociono un poco porque es mi hijo. Hernán está aquí porque durante todo este ciclo hemos puesto como cortina una obra que él compuso en ocasión del centenario de Roa, cuando era mucho más chiquito todavía, sigue siendo. Y esta obra se llama Suerte que no estás. A mí me encanta, me fascina. No porque sea su mamá, porque tiene muchas otras obras, pero esta me parece demasiado, seguramente porque habla de cosas que a mí también me conmueven mucho. Así que Hernán nos va a hablar como joven acerca de esa mirada que tiene él y que tienen los jóvenes acerca de la obra de Roa y cómo le ha cautivado al punto de componer una canción que también la vamos a escuchar al final y que la escuchamos al principio. Hola Hernán, ¿cómo estás? Muchas gracias, tía Mirta, por invitarme. Gracias, señora rectora, madre, y gracias a todos los que están acá. La verdad, yo no soy ningún estudioso de la obra de Roa. Yo, es más, apenas le conozco o le conocía cuando le leía, que fue, bueno, mi madre es mi madre, así que nosotros leemos desde muy chicos. Cuando sucedió, cuando se estaba acercando el centenario, había en proyecto el rodaje, un audiovisual que tenía relación con elementos de Roa. No se trataba sobre Roa precisamente porque era una ficción, no era ni documental ni nada, pero utilizaban el manuscrito de Roa Bastos como eje principal de lo que iba a ser la trama. Y yo estaba en contacto con ese director, entonces él me habló de escribirle a Roa, pero yo de Roa sabía, hijo de hombre, el trueno entre las hojas, el Dios supremo, y mucho más allá de su literatura, y que la única apreciación que puedo tener hacia ella como lector, porque no soy ningún estudioso de la literatura, ni tengo la capacidad de hacer ningún tipo de análisis, era solamente apreciar la obra por su belleza y su estética de escribir, y eso hacía. Entonces, lo que pasó después fue investigar sobre él, y ahí fue donde pasó algo. Roa representaba a un tipo de caudillo que yo siempre admiré en otros músicos, Roa como escritor o como artista. Todavía estoy hablando de músicos que tenían un enemigo bastante directo, porque estaba representado a través de una fuerza bastante clara, y extrapolando a nuestra actualidad, el enemigo es más general y más estructural, y cuesta identificar como ellos podían identificar en ese tiempo. Y Roa fue un combatiente de estas personas, de esta fuerza. Esa fue la primera como digo, el primer interés que tuve, porque lo comparaba con otros músicos que yo admiraba. A mí me gusta mucho la música en general, todo tipo de música, y una de ellas también la música de protesta, ¿verdad? Con todo, Ciro Rodríguez, Víctor Jara, Heredia, Planés, todos ellos. Entonces, Roa parecía ser algo similar, y entonces seguí viendo qué era lo que Roa hizo. Y cuando seguramente hablamos de valor inmutable de su obra, yo me enfoqué más en su obra como ser humano y no como escritor. En su participación dentro de la guerra de Chaco, su exilio de Morini, con Stroessner, el regreso a Paraguay, y vimos un montón de entrevistas y demás cosas, y ahí ya era una suerte de que la letra se iba a escribir sola, porque la situación en la que se encontraba el país no era muy distinta a la situación en la que él tuvo que huir del país y regresar y encontrarse con la misma historia. Entonces, hacer una canción que describa sus virtudes parecía un poco cliché y muy romántico. Entonces, como yo siempre quise escribir algo que proteste, y él era una persona que protestaba, lo que aproveché fue para protestar con él, y eso hicimos. Entonces, al pensar en la circunstancia en la que él se marcha, yo nunca le conocí,
y pensar en la circunstancia en la que ahora mismo estamos, haciendo una comparación, no había mucha diferencia. Entonces sentía yo que ese optimismo con el que él siempre hablaba en todas las entrevistas y notas que hacía, tal vez no iba a ser tal vez no iba a perdurar si se daba cuenta de que todo lo que hizo en realidad no tuvo mayores repercusiones en el cambio de la sociedad y la clase política y la igualdad y todos los temas que él trataba. Por eso pensé, qué suerte que no está. Y a partir de esa frase se desarrolló porque justo se quemó el Congreso. Entonces era una serie de situaciones que se cruzaban entre sí y cada vez era más similar, más similar. Querían hacer un cambio constitucional para perdurar en el gobierno y que se extienda y crear una especie de dictadura en esta época, justo en el mismo momento que yo estaba escribiendo. Entonces, tratando de buscar el optimismo que también él mostraba, aún en todas sus circunstancias, yo también traté de plasmar algunas circunstancias en la nuestra, pensando que tal vez no era tan grave porque todavía no teníamos una dictadura. Y finalmente gira todo en torno imaginando de que él tal vez iba a ser mi amigo si coincidíamos en la época contemporánea. Entonces la canción se queja, es una queja, está en formato de marcha de hecho, y habla de un consuelo entre él y yo, cómo podríamos haber expresado nuestras quejas juntos y tener esa especie de compañerismo, aún con toda la admiración que yo empecé a sentir por él, que ahora mismo me pasa en la actualidad, por ejemplo, con Berta Rojas, esa misma sensación de admiración y amistad al mismo tiempo. Y de ahí sale todo esto. Yo no pensé que iba a hacer nada con la canción, pero a Yacillo le gustó mucho a Tía Mirta. Y a la producción también le gustó de la película. Al final lo usamos porque no tenía nada que ver. Al final cambió todo el guión. Entonces grabamos. Yo, si bien practico y estudio música desde muy chico, eran mis primeros inicios en el mundo de la grabación y no tenía ni idea de los conceptos de producción que existían, que por suerte aprendí en ese mismo instante. Entonces, no hubo mucha producción, ciertamente. El arreglo que tiene de cuerda fue tampoco sin mucho conocimiento de producción. Y sobre todo fue la primera vez que yo grababa un video, así que tampoco sabía mucho de video. Fue todo lo primero y a mí me pareció muy sorprendente que le haya gustado a mucha gente y que de hecho que se haya usado en múltiples partes, que se haya usado acá, que se haya usado todo ese 2017 también, que se haya presentado en Buenos Aires, todo ese tipo de cuestiones. Y creo que no me pasé y creo que dije todo lo que quería decir. Muchas gracias, Hernán. La Suite es la banda que en ese momento grabó el audiovisual, que grabó el tema y lo pueden ver en YouTube y lo vamos a pasar también al final de este diálogo cuando cerremos. Gracias, Hernán. Y bueno, ahora vamos a tener en este último diálogo del ciclo de estos diálogos abiertos sobre Roa, entre lo temporal y lo eterno, a uno de los pilares a uno de los pilares o tal vez al pilar de la existencia de la fundación, de la existencia de muchas actividades y quien trabaja todos los días en medio de bastante desaliento, de poca financiación, de poco reconocimiento a nivel estatal y de muchas otras limitaciones que sufre la cultura en nuestro país, pero que sin embargo trabaja y lidera la preservación de la memoria y la vigencia de Roa, y es su hija, Mirta Roa, que bueno, que de algún modo le tocó, como a veces nos toca a los hijos, llevar esta bandera y que la está llevando muy bien y que nosotros tratamos de motivarle y de ayudarle siempre, al menos con palabras para que se sienta vigorosa y enérgica en esto que es muy necesario. Mirta Roa Mascheroni es paraguaya
Ella es diseñadora gráfica, trabaja en la editorial Servilibro, escribió 2 libros de cuentos infantiles y la biografía de su padre, Augusto Roa Bastos, el supremo escritor. Es editora y coordinadora de 2 libros, Museos de Asunción y Así es Asunción. Es fundadora y directora de la Fundación Roa Bastos y en el marco de la misma ha compilado muchos libros sobre la obra de Roa Bastos, como por ejemplo que es la Cátedra Abierta sobre Augusto Roa Bastos y que es de distribución de acceso gratuito. Lo pueden encontrar dentro de la biblioteca de la UNAE o googleando Cátedra Abierta Augusto Roa Bastos en el centenario de su nacimiento. El último de los libros que ha compilado, de los 9, ella se encuentra hoy justamente en este último episodio, en este último encuentro programado para hablarnos desde su visión de hija, pero también de miembro activa de esta fundación. Actualmente está trabajando en la compilación de la correspondencia y de los poemas inéditos de Roa y tenemos muchos otros proyectos más donde necesitamos toda la energía de Mirta Roa. Así que es un gusto poder presentar a nuestra última disertante de este ciclo de encuentros sobre Augusto Roa Bastos entre lo temporal y lo eterno, Mirta Roa con nosotros. Hola, hola queridos amigos, a todos, con un cariño enorme, con mucha emoción. Estoy aquí ocupando este lugar privilegiado que no merezco, pero agradecida profundamente con todas las personas que han participado, porque creo que se ha realizado un ciclo muy rico que vamos a poder disfrutar durante el resto de nuestras vidas y las próximas que vendrán. Entonces, realmente después de las intervenciones de los amigos que me precedieron, veo que es tan interesante y tan importante escuchar las miradas de cada uno porque cada quien tiene aportes maravillosos y descubrimientos que nos enriquecen mucho más, ¿no? Yo recuerdo siempre al sabio de Hijo de Hombre, al viejito Macario, que dice, cuando el hombre ha sido cabal y se ha olvidado de sí, la muerte come su cuerpo, pero no su recuerdo. Y aquí estamos congregados, recordando a Roa y logrando que siga viviendo entre nosotros. Roa, que como tantos paraguayos tuvo que exiliarse, dejar la tierra atrás, sacudir el polvo de la tiranía, pero lo que no pudieron los 50 años de exilio es hacerle perder su esencia, su amor a la patria. No ese amor patriotero, sino un sentido realmente genuino, una preocupación genuina por su destino, por el sufrimiento de su gente, por la injusticia social. Siempre se piensa frente a un hombre exitoso que nació así, pero realmente fue muy dura su lucha dentro y fuera del país. Muchos trabajos ganapanes le quitaron tiempo a su obra y también la obra le quitó tiempo a la relación entre su familia, cosa que de alguna manera siempre lo llenó de culpa y fue muy difícil hacerle entender que habíamos tenido de él, aun cuando no teníamos el tiempo físico que tenían otros compañeritos de nuestro barrio, teníamos la intensidad que colmaba realmente esos espacios huecos. Era una persona que siempre que llegaba, aunque fuera tarde y estuviéramos durmiendo, entraba a nuestro cuarto a saludar, a darnos un besito. O sea, sentir esa presencia permanente de él, aunque estuviera lejos, por el teléfono, por las cartas. En fin, lo teníamos realmente muy presente. Como decía, los trabajos ganapanes le quitaban tiempo a su obra, así que fue muy porfiado y él se consideraba un escritor de fines de semana, pero también escribía cuando estaba enfermo, cuando podía no ir al trabajo, cuando estaba en casa, siempre estaba escribiendo siempre, y cuando no escribía físicamente en su máquina lo hacía en su mente.
una obra monumental que ha sido y seguirá siendo bastión del Paraguay en literatura, admirada y estudiada por numerosos países que lo respetan y lo admiran también. De él aprendimos que la patria se lleva donde uno vaya, que no es traición estar lejos, sino olvidarla. Que el trabajo y el tesón importan más que las condiciones económicas, geográficas o políticas. Que el respeto es lo más importante. El respeto a nuestra gran casa, el respeto a la mujer, no solo como dadora de vida, sino como reconstructora permanente. El respeto a las diferencias, tanto étnicas, económicas, culturales, la libertad de pensamiento, en fin, el respeto al otro, sin lo cual no se puede construir un tejido social estable que proporcione felicidad. Y esto lo han dicho, también lo ha dicho Line, lo ha dicho Luis, el respeto al otro, el considerarlo, el tenerlo presente como uno mismo. Aprendimos que la lectura es la puerta al mundo, a la libertad, al aprendizaje sin tabúes. Aprendimos que cada uno en su lugar, en su baldosa, puede ser algo importante si lo hace bien, si se es leal con uno mismo, si no se sucumbe a la fama ni a la gloria. Una gloria que le vino con mucho esfuerzo, trabajo y estudio. Le costó llegar a donde llegó. No creo que nunca se lo haya propuesto, eso devino por inercia, ¿verdad? Por su gran valor. Nunca estuvo pendiente de llegar a donde llegó, sino de ir. Innumerables premios y reconocimientos tuvo en su vida. El que más me enorgullece a mí es el Premio a los Derechos Humanos, que lo obtuvo 2 veces. El primer premio que lo ayudó a surgir en una ciudad tan difícil como Buenos Aires fue el premio de novela de la editorial Lozada, en esa época muy prestigiosa. Y por supuesto el premio Cervantes, que le dio al Paraguay no solo visibilidad, sino también un prestigio internacional muy grande. Desde siempre nuestros padres nos inculcaron el amor al país, no importa el lugar donde hayamos vivido. Su forma de pensar y de sentir está presente en una carta que me envió en un año que yo quedé aquí con mis abuelos. Yo tenía 10 años y prometimos escribirnos, me escribió varias cartas y quiero leerles un pequeño párrafo de una de ellas. Estamos hablando del año 56. Me dice, me alegra y me enorgullece que te hayas decidido a quedar y que esto fuera un espontáneo deseo de aprender y vivir las cosas de nuestra querida patria. Ella se merece todo nuestro cariño y toda la devoción de nuestra alma. Pon todo tu empeño en quererla y comprenderla, en querer a nuestra gente y en identificarte con ella, en comprender el sentido de nuestra historia y en tener fe y esperanza en su porvenir. Nuestro pueblo es valiente y humilde. Ha sufrido mucho y sigue sufriendo grandes infortunios, pero el dolor purifica a la gente y la hace más buena y valiosa. Te pido sobre todo que te acerques y comprendas y quieras a la gente más humilde y sencilla. Ella es la mejor. Con respecto a ti misma, mi hijita querida, te pido que procures perfeccionarte día a día, no solo en tus conocimientos, en tu voluntad de aprender, sino también en tu manera de ser, en tu comportamiento, en tu conducta. Trata de ser humilde y servicial con los demás. El orgullo y el egoísmo son los defectos que más afean a la gente. Enemigo de las guerras, de las confrontaciones, encontró que la literatura es capaz, y cito, de ganar batallas contra la adversidad sin más armas que la letra y el espíritu, sin más poder que la imaginación y el lenguaje. Fue un párrafo del discurso que pronunció el día que recibió el premio Cervantes. Y digo yo, saber que un campesino desde el pueblo de Iturbe pudo llegar a hablarle al mundo de la tragedia del poder absoluto, de la soledad del poder, del daño del poder omnímodo, es altamente motivacional. Es sentir que se puede, solamente hace falta la pasión por lo que uno hace y trabajar por ello. El cambio está en uno, amar lo que se hace y hacerlo bien. Este legado nos obliga como hijos y como paraguayos a mantener viva su palabra, su obra. Es así que junto con familiares y amigos directos de mi padre hemos integrado la fundación que lleva su nombre,
cuyo objetivo es recopilar su obra dispersa y difundirla como parte del patrimonio intangible del Paraguay y de la humanidad, porque Roa nos habla de una actitud frente a la vida y al país. En sus obras siempre están esos valores inmutables, aunque las formas cambien, aunque las circunstancias cambien, de todos modos subsisten la esperanza de la redención, del cambio. Un ejemplo de los tantos en su literatura es el sacrificio por amor que hace Saluí, enamorada de Cristóbal Jara en Hijo de Hombre, para llevar agua a los soldados de la Guerra del Chaco. La redención del pecado por el amor. Creo que son muchos y permanentes los valores, como he mencionado, el respeto, la esperanza, el amor, la paz, la libertad, así como la trascendencia y la revalorización de la lengua guaraní, la palabra alma, el sentimiento profundo, el caracú de nuestra idiosincrasia. Realmente estoy muy agradecida por estos aportes tan importantes de todos los participantes. Y bueno, como les dije, muy emocionada de participar yo también en este último encuentro por esta vez, porque habrá otros proyectos y habrá otras formas de recordar a Roa, un ciudadano universal. Muchas gracias. Muchas gracias Mirta, qué emocionante escucharte y contarle también a la audiencia todo el esfuerzo y la dedicación que pusiste en contactar con tantos amigos y tantos admiradores de Roa que nos acompañaron a lo largo de este ciclo, como Alcibiades González del Valle, que es presidente justamente de nuestra fundación, Augusto Roa Bastos, Delicia Villagra, Milagros Esquerro, Antonio Pecci, Bernardo Neri Farina, Andrés Colmán Gutiérrez, Lourdes Espínola, Clotilde Cabral, Rafael Soler, Fernando Pistili, Anita Martini, Josué Luis Ardizone, Nelson de Santaní, Raquel Rojas, Agustín Núñez, José Antonio Moreno Rufinelli, Carla Fernández, Javier Videros, Paco Tobar, Hugo Gamarra, Marcelo Martínez y Víctor Jacinto Flecha, Ticio Escobar, Luis Escaso, Line Vareiro, Hernán Schaffer, Mirta Roa, Margarita Morcelli, Diego Sánchez Jase y todos los que estuvimos a lo largo de este ciclo. Desde la Universidad Autónoma de Encarnación, reitero los agradecimientos a cada uno de los disertantes y les invito a que puedan volver y sumarse a disfrutar de estos encuentros que están todos dentro del canal de YouTube Conecta UNAE, que es mucho más fácil encontrarlos ahí porque buscan a través del nombre Roa entre lo temporal y lo eterno y pueden ver estas 9 sesiones que ojalá también Mirta pueda hacer las gestiones y se puedan transformar en un libro digital, en un libro impreso que pueda dejar, ¿verdad?, constancia en conjunto de este testimonio que han brindado sus amigos. Incluso recordó a Tony hoy que parece un recordatorio que a lo mejor alguien puede equivocarse, pero fue un recordatorio amoroso y romántico que hizo Luis acerca de un amigo tan querido para Roa y de cariño mutuo como ha sido Tony Carmona. Quiero, ahora que estamos todos juntos aquí, cerrar este encuentro. Quiero pedir nuevamente las palabras a cada uno de ustedes para un saludo final y luego voy a dejar a cargo de Mirta Roa el cierre de este ciclo de encuentros entre lo temporal y lo eterno sobre Augusto Roa Bastos. Line, para que te despidas del público. Sí, yo me despido diciéndoles que en realidad, aunque Roa vivió más tiempo afuera, él nunca se fue del Paraguay. Él vivió siempre y nos abrió camino. Y esto fue muy importante, sobre todo para la apertura política. Él logra, con las jornadas para la democracia en Paraguay en el 87, el apoyo al PSOE, y ahí parece que se abrió la posibilidad. Por supuesto que fueron los conflictos internos, pero fue eso. Entonces, Roa estuvo siempre y abriendo camino. Gracias Line. Luis, te escuchamos. Gracias Nadia, Mirta, Line, encantado de escucharte. ¿Cuántos amigos has mencionado, Nadia, en esa lista
hermosa, de buena gente, de linda gente. Estoy muy feliz de haber participado de esta actividad que seguí estos meses con atención. Estoy muy feliz de que hayan tenido la deferencia de pensar que podía contribuir con algunas ideas en este último panel. Y el mensaje, repito, el mensaje que decía recién Line, se puede ser uno mismo, estemos donde estemos, se puede cambiar la realidad a través de transformar nuestras ideas en hechos, en palabras, en escritura, en afectos. Así que tenemos una realidad para cambiar, tenemos un ejemplo para seguir y en ese camino cuentan con nosotros desde ya para continuarlo, para seguirlo adelante. Muchas gracias. Hernán. Nada, y mencionaste una lista de gente muy increíble, así que es un honor para mí estar aquí dentro. La verdad, tanto como suerte que no es tan cierto. Hay mucha mentira ahí. Ojalá que hubiera estado. Así que muchas gracias de nuevo. Gracias, Hernán. Bueno, Mirta, te dejo las palabras finales para que puedas agradecer en nombre de nuestra organización. Nuevamente agradezco, son 37 personas que han colaborado de todas partes del mundo, vamos a decir, para hacer corto. Realmente muy impresionada porque a cada persona que se le pidió accedió sin titubear. Bueno, agradezco tanto lo de hoy, Line, que nos redescubre conceptos importantes de su forma personal de ver la realidad, a Luis, que nos refiere una parte poco conocida de Roa, que es su interés por la educación, y a Hernán, que me interesaba muchísimo esa visión del joven, porque era la preocupación de Roa, justamente la proyección hacia los jóvenes, en los que él tenía la esperanza. Y bueno, agradezco en nombre de la Fundación, en mi nombre como hija, el enorme valor de las intervenciones de todos los participantes, legado que dejamos para futuras generaciones, una fuente donde podrán abrevar para conocer más profundamente a ese ciudadano universal que gracias a todos seguirá vigente y presente para motivarnos a no claudicar. Gracias. Muchas gracias, Mirta. Con este 9º encuentro, este ciclo de encuentros con Roa entre lo temporal y lo eterno llega a su final. Pudiera ser una forma eficiente de acompañar a la sociedad paraguaya, americana y mundial a la comprensión de la vida, a que la vida depende de la lucha por ella. Por lo menos esto está fuerte en toda la obra y es la esencia de Roa. Muchas gracias. Un saludo fraternal desde la Universidad Autónoma de Encarnación, Paraguay. Perdón si te llamo amigo y sobre tu hombro miro lo que acabas de escribir. Que vivo en este presente y como tu presente tampoco está bien. Perdona si te deshonro y leo un libro para correr. Sé que no existe el exilio que separe lo que hay que hacer. Ni látigos ni sombras, ni pólvora y gaviotas, ni qué decir del mal que se vestía de general. Sí, lamento que no estés para ver los despojos como trancan los cerrojos y beber hasta olvidarlo. Sí, lamento que no estés cuando caigan los destrozos y reírnos pues de oro. Lamento que no estés, aunque lo pienso bien
Y qué suerte que no estás, qué suerte que no estás. Perdón si me hago el lindo y usé tu nombre cuando me quiera escapar. ¿O acaso quien va a la guerra para sentirse vivo en verdad? Perdón si te aburro, amigo, Macario seguro ya te contó. La justicia con disfunción, mira cómo tratan la Constitución. Con mentiras por la frente, voluntad hasta en la muerte. Te digo está casi igual, por suerte no hay ningún general. Sí, lamento que no estés para ver los despojos como trancan los cerrojos y beber hasta olvidar. Sí, lamento que no estés cuando caigan los destrozos y reír nos cueste oro. Lamento que no estés, aunque lo pienso bien. Y qué suerte que no estás, qué suerte que no estás. No quise dejar pasar más tiempo para regresar al terruño. Este país que no solamente es una incógnita, por momentos me parece que es un país mágico. La sangre humana derramada no se paga con nada. Gente que creía de todos modos en el futuro, encendido por ese sol de hierro. Sí, lamento que no estés y lamento lo que fue dejar tu amor en el camino, un infortunio tan lejano. Sí, lamento que no estés para armar las trincheras y arderá la primavera. Lamento que no estés, aunque piénsenlo bien. Y qué suerte que no estás, qué suerte que no estás. Perdón si te llamo amigo y sobre tu hombro miro lo que acabas de escribir. Que vivo en este presente y como tu presente tampoco está bien. Perdona si te deshonro y leo un libro para correr. Sé que no existe el exilio que separe lo que hay que hacer.